¿Cómo están? Ingresamos a una nueva semana. Es un tema importante que va a repercutir en la transformación en Europa en el campo industrial. Específicamente estamos hablando de la llamada revolución industrial. Este proceso aparece por primera vez en Inglaterra y la revolución industrial no se ha dado específicamente en todos los países. O sea, hablar de igualdad de condiciones a nivel mundial, este proceso no fue así, sino ha tenido un proceso de desarrollo gradualmente, como es el caso, por ejemplo, primero en Europa, específicamente Inglaterra, y luego se van a adherir como Alemania, Francia, posteriormente se incorpora Estados Unidos, luego tenemos a la incorporación del Japón. Hoy en día este proceso, por ejemplo, vamos a ver cómo los países como la India, el Brasil, van a tener un proceso de desarrollo importante, se incorporan a una nueva modalidad en el campo de la economía mundial. Y el proceso de desarrollo no va a terminar nunca, siempre va a ir hacia el futuro. Y lógicamente nuestras experiencias hoy en día nos muestran de que esos procesos son así. Van saliendo nuevas tecnologías en cuanto a nuevas computadoras, a nuevos celulares, etcétera, etcétera. Bien, vamos a la parte del concepto. Fue el proceso de transformación tecnológica aplicada a la producción que llevó a la sustitución del trabajo manufacturero por el mecanizado. Su base fue el mecanismo y la aplicación de los conocimientos técnicos científicos en la producción. ¿Qué significa este proceso? Vamos a tener, por ejemplo, tras la aparición de las nuevas maquinarias, primero en el campo agrícola, genera el descubrimiento de maquinarias como son, por ejemplo, las máquinas de hilar, las máquinas tejedoras, van a salir las maquinarias para hacer los hilos, para hacer las telas, que agregando algo más a este proceso le vamos a poner, por ejemplo, al Perú, donde los fertilizantes van a ser llevados a Inglaterra de esta parte. Acuérdense que luego de salir los españoles del territorio peruano ingresan los ingleses, de tal manera que el Perú toma también una contribución importante en este proceso. A partir del siglo XVIII se pueden identificar tres grandes revoluciones industriales. La primera que ocurre entre 1760 y 1870. ¿Cuál es el escenario principal donde aparece este proceso? El Imperio Británico, o sea, en Inglaterra. Segunda revolución industrial se da entre los años de 1870 y 1920 y tuvo como escenarios a Estados Unidos y a la Alemania. La tercera fase se desarrolla desde la década de 1940 hasta nuestros días, pero ustedes tienen que darse cuenta que hoy en día esta fase ya tiene que tener que cambiar, porque las cosas que vamos mirando con respecto a la tecnología, a la ciencia, ya podemos deducir que podemos estar entrando a un cuarto desarrollo de este proceso de la llamada revolución industrial. Veamos, chicos, los antecedentes. El establecimiento del Estado burgués de Inglaterra a través de la Revolución Gloriosa de 1688. La burguesía tomó el poder político y estableció la monarquía constitucional, o sea, dirigido por un rey, pero con sus tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y el llamado poder judicial. El Estado inglés llevó a cabo la política de campos cerrados, con lo cual se apoderó de las tierras de los campesinos, desplazándolos a las grandes ciudades. Deben entender que en este proceso van a aparecer las grandes fábricas, los grandes patrones y habilitados por el propio Estado. Y dado en este proceso, el trabajador no gozaba de beneficios sociales. Más bien el Estado apoyaba su apertura y apoyaba también al patronato en esos momentos. Eso también va a tener como consecuencia la aparición de los grandes sindicatos a nivel internacional en el mundo. Con la revolución agrícola se introducen nuevos cultivos, nuevas técnicas, fertilizantes,
herramientas, con lo cual la productividad mejoró notablemente. Entonces vamos a tener como el hombre va a tener que ser incorporados a estas nuevas modalidades de trabajo. Van a tener que aprender el funcionamiento de las máquinas abandonando la agricultura. Poniéndoles un caso también o un ejemplo en esta parte de la Amazonía. Cuando llegan las primeras compañías de petróleo, ¿qué es lo que hace la población? Por ejemplo, de nuestros campesinos de la ribera, se enrolan a esas empresas petroleras donde van a ganar muchísimo dinero, pero al mismo tiempo cuando llega un proceso crítico del petróleo, van a tener que ser sacados, despedidos. Y lógicamente que estas personas se han visto, por ejemplo, en la necesidad de comprar motocarros a gran cantidad, terrenos, casas para poder alquilar y poder subsistir. Entonces, para que vean, todo este proceso ha tenido también un apogeo en esta parte del Amazonas. Causas. La acumulación originaria de capitales. ¿Cómo es que Inglaterra se hace de dinero en esa parte de Europa? Tenemos como ejemplo al contrabando de productos en colonias ajenas, como es el caso del territorio peruano. Cuando los españoles llevaban el oro y la plata a España, ingresaban los piratas, ingresaban los corsarios, ingresaban productos de contrabando como es la ropa para poder acumular riqueza, y esto era promovido básicamente por la monarquía inglesa. Gran demanda de producción textil. Inglaterra colocó sus productos textiles en todos los mercados del mundo, incluso en lugares de América donde había restricción. Esto fue una competencia de los mercados y que lo vamos a ver, por ejemplo, más adelante en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como la guerra por introducir nuevos productos en el mercado europeo va a generar cierto tipo de conflictos. Y luego tenemos el desarrollo de innovaciones tecnológicas o nuevos inventos que fueron aplicados a la producción. Repito, todas las máquinas que se crean en ese momento, primero en el campo de la agricultura, generando un cambio sustancial en el modo o estilo de vida de la población. Luego de esta situación vamos a tener también las características. Una de sus características es, por ejemplo, que el proceso de la revolución industrial aparece en Inglaterra y teniendo como fuentes de energía, mucho cuidado acá chicos, al carbón y al vapor. No se olviden de ese cambio sistemático en el cambio de la energía. Proseguimos con el tema. Ya les había mencionado con esta parte de las características. Vamos ahora a la parte de los sectores. ¿Qué sectores se desarrollan en la primera revolución industrial? Tenemos ahí como primer proceso de cambio a la industria textil. Se convirtió en la principal industria del mundo. O sea, la textilería abarca un aspecto importante en la economía inglesa. Tenemos también el sector minero metalúrgico, donde tenemos la introducción del coque. Aquí vamos a estar hablando también de la gaseosa Coca-Cola, que se incorpora también a este proceso. Y luego tenemos a Henry Bessemer, introduce procedimientos especiales para producir el acero. Vamos a cambiar básicamente el hierro a la parte del acero. El otro sector, los transportes ferroviarios y al mismo tiempo naval, tendido de vías férreas, primero buques movidos a vapor, y luego tenemos el sector agropecuario. En la parte técnica, el cercado de campos y rotación de cultivos, que eso fue una modalidad para ir sembrando, por ejemplo, diferentes tipos de productos. De ahí la rotación de cultivos. ¿Y qué se cultivaba en ese tiempo? La papa, el maíz, el ají andino. ¿Y de dónde fueron llevados? Específicamente de Perú. Entonces, para que entiendan la importancia que ha tenido también la producción peruana en Inglaterra. Cuando hablamos, por ejemplo, del proceso de los transportes ferroviarios en la parte naval, van a aparecer ya los barcos yaceros. Y ustedes deben entender también que estos barcos, o antiguamente se creía de que
una madera pesada no servía, por ejemplo, para utilizar o fabricar barcos. Pero en este proceso, cuando aparece el acero, vamos a ver que las diferentes escotillas o almacenes que tienen los barcos, ahí se introduce pues aire y eso permite el sostenimiento de estos barcos en los mares, en los lagos y en los ríos. Pasemos ahora a mirar la parte de la consecuencia. ¿Qué generó este proceso de la revolución industrial? Consolidación del sistema capitalista y de la burguesía. Entiendan, yo les he explicado que a partir del cambio social, desplazando al feudalismo, aparece la burguesía. La burguesía conduce el cambio importante cuando se relacionan con la gente ilustrada, permitiendo que los procesos de cambios, de libertad, se genere a partir, por ejemplo, de la llamada independencia de los Estados Unidos y posteriormente de la llamada Revolución Francesa. Por eso es que hablamos, vuelvo a repetir acá, que la Revolución Francesa fue una revolución netamente burguesa. La aparición del proletariado, que inició el trabajo industrial en jornadas largas entre 14 y 16 horas diarias. ¿Qué podemos agregar acá? Ustedes saben que para que los trabajadores consigan las 8 horas diarias que hoy en día, por ejemplo, lo usen el trabajador, fue consecuencia de las grandes manifestaciones. De ahí que tenemos el primer día del mes de mayo, alusivo a la clase trabajadora, porque a través de esas protestas mucha gente sacrificó su vida y de ahí la reducción que se tenía en este proceso. Y cuando hablamos de 14 a 16 horas, vamos a ver que en esos tiempos la gente no era higiénica, dormía con la ropa, solamente tenían media hora para almorzar. ¿Y cuál era el almuerzo? Pan con mantequilla. Y de ahí posteriormente la aparición de enfermedades como la llamada peste bubónica. Crecimiento demográfico. Vamos a tener, por ejemplo, acá, en las ciudades, producto del abandono del campo, o sea, los campesinos abandonan la agricultura para obtener empleo en las grandes fábricas. Bien, jóvenes, antes de pasar a la segunda revolución industrial, podemos hacer, por ejemplo, algunas citas en cuanto a la revolución tecnológica de la primera revolución industrial. Por ejemplo, tenemos a los grandes inventos, ¿no? La llamada sembradora mecánica, la bomba de vapor, la llamada trilladora, está también la máquina de tejer, la máquina de vapor, el telar mecánico, etcétera, etcétera. Yendo al segundo proceso de la segunda revolución industrial en los siglos XIX y siglo XX. Dice, constituyó un nuevo impulso a la producción industrial debido al uso de nuevas fuentes de energía. ¿Cuáles son los lugares donde se presentan un proceso cambiante? Estados Unidos y Alemania. ¿Cuáles eran las fuentes de energía en la segunda revolución industrial? Tenemos al petróleo como también a la electricidad. Hoy en día, y citamos un ejemplo, en el caso de la situación peruana, podemos citar el ejemplo de Gamarra, donde se ha incorporado la tecnología al tipo de corte, al tipo de dibujos y una serie más de modalidades en cuanto a su avance industrializado. Y lógicamente que el hombre va a tener que adecuarse. No se olviden que las maquinarias desplazan al hombre en cuanto a la labor cotidiana y también a la labor de tipo profesional. Citemos los sectores que se desarrollan en el segundo o en la segunda revolución industrial. Tenemos el sector siderúrgico metalúrgico. Tenemos ahí este personaje de Henry Bessemer, introdujo el convertidor, o sea, acerar el hierro para tener mayor fortaleza. Taylor, aceros más duros. En la industria química tenemos a los materiales explosivos, la nitroglicerina, sustancia celuloide. La industria energética, vamos a tener a Edison
que inventa y fabricó las lámparas incandescentes. Tenemos la industria naviera, las vías fluviales y oceánicas, la electrificación de las tranvías, la innovación en las comunicaciones. Tenemos el telégrafo de Samuel Morse, el telégrafo sin hilos o radiotelegrafía de Marconi. Segunda revolución agraria, tenemos nuevos cultivos, especialización agropecuaria, el abonamiento de tierras y la mecanización de los campos. Como ven, tenemos una serie de modificaciones en el campo, por ejemplo, económico, que va a traer como consecuencia más adelante a la Primera Guerra Mundial. Proceso de la Segunda Revolución Industrial. Desde Estados Unidos, su industrialización se acelera luego de la Guerra de Sucesión en el año de 1861 a 1865. Dice, los estados norteños de economía industrial y antiesclavista derrotan a los estados sureños de economía agrícola y esclavista y lograron articular su mercado interno en función de la industria. Aquí, cuando hemos visto la parte del tema de la independencia de los Estados Unidos, hemos visto que la población se sitúa en la parte norte y en la parte sureña. Y como bien claro nos habla, por ejemplo, cómo los norteños de tendencia liberal lo que van a tratar de hacer es de que la mano de obra esclava sea liberada. Pero en cambio la parte sureña se opone a eso, de tal manera que va a existir ese conflicto interno de una guerra civil en Estados Unidos. Deben acordarse que en el proceso ya del desarrollo norteamericano vamos a ver que los blancos tenían colegios, universidades para blancos. Lo mismo sucede en el caso de los negros, universidades y escuelas para los negros. Eso a través de movimientos antirracistas, como es el caso de Martín, ¿cómo se llama este personaje? Bueno, se me va el apellido, pero es gente que va a sacrificar su vida, van a morir para tratar de unificar a la sociedad norteamericana. Y en ese sentido, hoy en día todavía vemos cómo se discrimina a la raza negra con las muertes de algunos negros que ha provocado la protesta en plena pandemia, como es en el caso de la sociedad norteamericana. Luego tenemos a otra sociedad como es el Japón. Su industrialización se inicia con la revolución de Meiji en 1867, que impulsó una serie de políticas de Occidente, conocido como la era Meiji. Se promovió una política militarista y expansionista con el objeto de abastecer su industria. Repito, eso es el motivo que genera de que el Japón provoque la guerra más adelante, como es el caso específico de la Segunda Guerra Mundial en Pearl Harbor. De tal manera que van a tratar de buscar la hegemonía en la parte norteamericana como también en la parte del comercio en los mares. La otra potencia que aparece en este proceso, la Alemania, su desarrollo industrial tiene como base su unificación política promovida por la burguesía prusiana. Se inicia la guerra franco-prusiana en el año de 1870-1871. Francia fue derrotada en la batalla de Sedan y firmó el Tratado de Frankfurt, el que entregó las provincias de Alsacia y Lorena, que también va a ser un motivo para las guerras mundiales más adelante. Nace el Segundo Reich alemán liderado por Guillermo I, antes el rey de Prusia, y Otto von Bismarck, su primer ministro en la parte de Alemania. ¿Qué trae como consecuencias este proceso de la Segunda Guerra Mundial? Surgen las internacionales obreras, de esto les mencionaba, van a surgir los sindicatos que anualmente van a concentrarse en un determinado país para pedir las negociaciones colectivas y mejorar la condición en el trabajo de los obreros. Mayor aprovechamiento del trabajo, tenemos el taylorismo,
especialización del obrero en una parte de este proceso de la industrialización. Fordismo, tenemos a Ford, el que promueva la industria, por ejemplo, de los carros, y que se va a desarrollar o va a generar el desarrollo del imperialismo colonial en el caso de Estados Unidos. Y luego vamos a tener algunos inventos que se desarrollan en este proceso.